Hola, esto es El Sacro. El Sacro surgió de una inspiración, de un anhelo y de un deseo de crear una propuesta musical que recopilara el trabajo y dedicación de un músico colombiano y que esta experiencia se transformara en una sonoridad, con un lenguaje propio que pudiera ser compartido ante el mundo y para el mundo, presentando así a Letargo, su primera producción discográfica. Bueno, Letargo nació alrededor del año 2013 o 2014, cuando fue concebida como una canción sencilla. En ese momento en internet había un concurso de guitarristas al cual pues me interesé por ingresar. Entonces para ello terminé la canción muy rápidamente, llamé a unos amigos para que me colaboraran con unas grabaciones, conseguimos un estudio, lo hicimos muy rápidamente, guardamos esa sesión y finalmente hicimos una mezcla muy pequeña, muy rápida, que fue enviada junto con un video para tal concurso. Con ese concurso no es que haya pasado mayor cosa, pues no se sabe de qué puesto quede ni nada, pero en ese momento nace también las ganas de seguir haciendo más música, de completar más canciones, ¿por qué no completar un disco? Y fue ahí cuando empezó el proceso creativo de Letargo. El proceso creativo de Letargo pues fue como casi muchos procesos creativos, donde van surgiendo ideas en circunstancias tanto musicales como no musicales. Entonces cuando me refiero a no musicales quiere decir que iba en el bus o en la bicicleta o en la calle y se me ocurrió una idea, entonces yo lo que hacía era intentar registrarla o que no se me olvidara. Entonces si llevaba una hoja de papel la escribía, o si llevaba el teléfono y tenía la melodía en la cabeza la guardaba en el celular, y así fue creciendo el proceso creativo de recolección, de análisis y luego completando lo que serían el resto de las canciones del disco. En ese proceso de grabar me vi en la misión de buscar a los músicos y colaboradores idóneos para este proyecto. Bueno, se pensó en mucha gente, algunos estaban disponibles, otros no, lo normal. Y los que estuvieron disponibles, pues voy a hablar un poco de ellos para que ustedes los conozcan y sepan quiénes son. El primer músico en aparecer fue el baterista Juan Camilo Roballo, personaje al que conozco desde mis épocas de universidad. En esos años tuvimos la oportunidad de interactuar mucho en ensambles y trabajos y todo ese tipo de cosas. Y desde esa época noté que era un músico bastante talentoso y siempre creí que era el baterista indicado para este proyecto. Dentro de su hoja de vida artística se cuentan bandas como Introspección, Donna Pierrot Argals, entre otras. Y con ellas ha tenido la oportunidad de hacer giras por diversos lugares. Entonces pues la experiencia que trae es bastante amplia para el trabajo. ¿Tiene que ser así? Pero creo que está diferente. No me gusta ese cromatismo. A mí no me gusta ese cromatismo. Bueno, el segundo músico en incorporarse fue Daniel Murcia, un bajista de la ciudad de Bogotá, a quien conocí en una fiesta en el año 2014. En esa fiesta tuvimos la oportunidad de tocar juntos y ahí vi que era un muy buen bajista. Sin embargo, él no era la primera persona a la que yo tenía en mente para tocar en el proyecto, pero esa otra persona no pudo estar disponible para la grabación de esos bajos, así que pues, apareció Daniel en el mapa. Su hoja de vida artística incluye artistas como Valinor Excelsior, Thunderblast, entre otros.
Y con estas bandas ha tenido la oportunidad de tocar tanto dentro del país como afuera del país, entonces también es otro músico que tiene la experiencia necesaria. Y bueno, las sesiones de grabación con él fueron muy divertidas, ya que cuenta con un gran sentido del humor. Lo que es lo chistoso, No, ¿qué es eso, güey? ¿Se fue a la mierda? Otra vez, hágale. Dale. El tercer músico en incorporarse fue el tecladista, arreglista y compositor Víctor Santa Fe. La hoja de vida de Víctor es bastante amplia. Él es conocido por ser tecladista también de la banda Introspección y tiene un proyecto llamado ATA, del cual es el líder. Y bueno, también es un tecladista de sesión muy conocido dentro de la escena local colombiana. A él lo conocí en el año también 2014, 2015, por las mismas épocas en las que conocí a Daniel Murcia. Y la vida también nos llevó a tocar juntos, así que pues fue la primera persona en la que pensé para grabar los teclados del disco. Bueno, para las voces necesitaba buscar a alguien que cubriera esta plaza tan importante. Sin embargo, dadas las circunstancias, no apareció nadie por ahí en el mapa. Entonces eso me llevó a tomar la decisión de grabarlas por mí mismo. Desde esta frase. Esto me obligó a hacer una pausa para estudiar, para tomarme el tiempo de pronto ajustar las canciones a lo que da mi registro vocal. Y ya cuando me sentí preparado y listo, simplemente fui al estudio y grabé. Y de verdad que me sentí muy bien, estoy muy contento con el resultado. Less ambition, more conviction, less conditions for you. Y bueno, por último las guitarras, que es mi instrumento. Este disco iba a tener un enfoque 100% guitarrístico instrumental, pero con el paso del tiempo mi opinión fue cambiando, entonces pensé en hacer canciones con letra, con voces, cosas que nunca había hecho. El escribir una letra es algo que no es muy fácil para mí, pero el reto estuvo bastante interesante. Pensé en darle espacio a los otros instrumentos, ya que estos músicos, al ser tan virtuosos, sabía de que podían dar mucho dentro del disco y eso fue efectivo. Definitivamente eso fue una de las cosas que sumó bastante al desarrollo del material. Less conditions for you. Dentro del área técnica del proyecto, es decir, todo lo que fue la fase de grabación, edición, mezcla y mastering, conté con la colaboración de Julián Roballo, quien es una persona que es muy experta en el manejo de todo este tipo de herramientas de producción musical. Él fue la persona con la que más estuve trabajando, aparte de los músicos, y conoce de fondo cómo fue el proceso largo, pero a la vez muy cuidadoso de la realización de este proyecto. Letargo recopila muchas influencias que yo he tenido alrededor de mi vida, muchos andamiajes musicales de diversas fuentes, bueno, bastante rock, eso sí, es el principal género, pero pues fusionado con otros tipos de elementos dentro de la instrumentación, dentro del lenguaje, el fraseo, bueno, todo ese tipo de tecnicismos musicales. Creo que se llegó a un muy buen producto.
Y bueno, a todas estas personas pues yo realmente les agradezco mucho, porque sin ellos esta producción no habría sido posible de realizar. Y la invitación es simplemente a que lo disfruten, a que lo gocen, a que lo aprecien y a que sigan el proyecto, que es un proyecto bastante bonito y bastante interesante, con mucho para decir.